¿Por qué el bondi en el área metropolitana de Buenos Aires, en la ciudad y en los alrededores, es tan barato? ¿Por qué alguien en la ciudad de Buenos Aires paga hoy 50 pesos para subirse a un colectivo como ese y alguien en Necochea paga 200 mangos? Te lo intento explicar en este video. Algo para que tengan en cuenta a lo largo de todo este video es esto. Este video lo estoy grabando a fines de julio. Entre que yo lo grabe, lo edite y este video salga va a pasar un tiempo y probablemente los valores que estamos diciendo ahora se modifiquen. Hay distorsiones en todo el país. En Mar del Plata, el mínimo cuesta 165 pesos, en Río Gallegos 90 y en Neuquén 130. ¿Pero por qué pasa esto? En el área metropolitana el transporte de colectivos, entre otros, está fuertemente subsidiado. Entonces el usuario final paga solamente 50 pesos de colectivo y el Estado Nacional cubre la diferencia con lo que debería realmente salir, que es alrededor de 350 pesos o un poco más. Con la crisis del 2001, todo el sistema voló por el aire. La pobreza estaba en aumento y la crisis social terminó con decenas de muertos y millones de desocupados. No había ni pesos para pagarle a los empleados públicos y el gobierno emitía cuasimonedas para pagar. ¿Qué eran las cuasimonedas? Bueno, las cuasimonedas fueron monedas de curso legal que metían las provincias para pagarle a los empleados públicos. Eso es una locura. Con el fin de la convertibilidad y la especificación, había que discutir todos los contratos vigentes, y eso incluía los servicios públicos. En el marco de esa emergencia y por la crisis social que había, se decidió congelar las tarifas de servicios como el transporte público, la luz, el agua y la electricidad, pero era como una medida súper excepcional. Algo transitorio y, bueno, tenía lógica porque estábamos pasando la crisis más grave de nuestra historia. ¡Es impresionante esto! Las empresas de servicios públicos y las de transportes reclamaban tener indexaciones en dólares, algo que el bolsillo de los argentinos obviamente no podía pagar. Pero algo que iba a ser temporal terminó siendo un problema que se extendió por más de 20 años. Kirchner ganó las elecciones con el 22% de los votos y subir las tarifas era una medida muy antipática. Mucho más para alguien que tenía que construir una legitimidad y ganar sí o sí popularidad. Aunque la crisis del 2001 empezaba a dejar su efecto de lado y la Argentina volvía a crecer, el kirchnerismo no solo no desarmó el esquema de subsidios al transporte público, sino que también el esquema de subsidios se fue desperdigando a lo largo de toda la economía. Está subsidiada la luz, el gas, las tarifas de los transportes públicos. Esto obviamente se transformó en una herramienta para hacer política. Por un lado disimulaba los crecientes índices de inflación que vendrían después, por otro lado también disimulaba la pobreza. O sea, engañaba a la gente a hacer pensar que los servicios eran más baratos de lo que objetivamente los servicios tienen que costar. Los subsidios empezaron como algo más pequeño, pero terminaron transformándose en una bola de nieve que cada mes iba creciendo más y más y más. Empezaron a ser millones de dólares por año y sacarlos empezaba a ser cada vez más difícil. Los años pasaban y también nos acostumbramos a vivir subsidiados. No había manera de renunciar a los subsidios o elegir no pedirlos. O sea, era lo mismo para alguien que vivía en una villa, en un barrio popular, en Barrio Parque o en Palermo. Hasta el año 2015 el sistema de transporte público seguía altísimamente subsidiado. El precio que pagaba el pasajero representaba alrededor del 10% del precio real del viaje y el resto, el 90% restante, lo subsidiaba el Estado Nacional. Con el gobierno de Macri esto empezó a arreglarse de a poco. Obviamente que iba a ser muy jodido decirle a alguien que se tomaba 3 bondis para ir a laburar que de golpe iba a tener que pagar 10 veces más por cada viaje en bondi, en tren o en subte. De forma gradual, el porcentaje del costo que el boleto pagaba se redujo del 90% a alrededor del 40% durante el gobierno de Macri. Esto no duró mucho, porque en 2019, y ya con un gobierno nuevo, volvieron a congelarse las tarifas y el costo que aumentaba por la inflación volvió a cubrirse con más emisión, subsidio y déficit. Los pocos aumentos que se autorizaron fueron muy por debajo de lo que aumentaron los precios. El boleto mínimo sale hoy 50 pesos, lo mismo que dos Flimpaf. Para que tomemos una dimensión, es el boleto más barato de la región. Cuando en otro momento salía lo mismo que una gaseosa, hoy la gaseosa está alrededor de 400 mangos, mientras el boleto mínimo 50 meros pesos. Es importante entender esto. Cuando el Estado
Cuando el gobierno empieza a intervenir los precios, las cosas se distorsionan y genera un montón de efectos no deseados. A ver, los subsidios son centralmente unitarios, son antifederales porque están todos concentrados en el área metropolitana, o sea, en la ciudad y en sus alrededores. Todos los subsidios salen de la caja del gobierno nacional, o sea, lo que puede estar recaudado por el IVA, no sé, de una compra de un sachet de leche en Formosa. Esa compra está subsidiando el transporte público en el área metropolitana. Entonces, alguien que compra una leche en Formosa y paga el 21% del IVA, termina subsidiando al área metropolitana, que es, a pesar de todo, uno de los distritos más ricos del país. Todas las provincias, ciudades y argentinos terminan ayudando a pagar el boleto de los vecinos de, no sé, San Isidro, Quilmes, Morón, y es algo que verdaderamente es injusto. Bueno, obviamente después de un tiempo las provincias empezaron a quejarse y a decir, che, esto no parece ser muy justo, entonces armó un fondo como para repartir los subsidios. Igualmente al día de hoy, los subsidios siguen siendo el 75% concentrados en la capital o en el área metropolitana. A ver, pensemos esto. El sistema subsidia sin ningún tipo de criterio. Subsidia igual a un estudiante que está yendo a la facultad, a un obrero de la construcción o a una persona de clase media que no tiene ningún tipo de problema para pagar el pasaje de colectivo. O sea, es un sistema que subsidia indiscriminadamente. Eso significa que se subsidia la oferta en lugar de la demanda. Si se va a subsidiar, que es algo muy discutido, se podría directamente subsidiar a las personas que verdaderamente lo necesitan. Estos subsidios indiscriminados terminan gastando plata del Estado en personas que de verdad no necesitan ese subsidio. Todo esto genera un gran problema, genera un desincentivo a darle un mejor servicio al ciudadano o al pasajero. ¿Por qué? Porque las empresas están más enfocadas en su vínculo con el Estado que en brindar un buen servicio a los pasajeros y en controlar que la calidad del servicio sea la óptima. Antes, si había colectivos con recorridos similares, uno podía elegir cuál tenía colectivos más nuevos, mejor frecuencia o aire acondicionado. Las empresas competían sanamente por tener más pasajeros, porque bueno, al fin del día de eso se trata el capitalismo. Pero con los subsidios todo esto obviamente que cambió, porque ahora el Estado da un monto fijo en pesos por cada colectivo y no controla si ese bondi cumple la frecuencia, si está en buenas condiciones. Los colectivos se rompen y hay que estar renovándolo constantemente. Como en todo negocio hay que realizar una inversión. Se calcula que hay que ir reemplazando de a 150 colectivos por mes en todo el área metropolitana, pero que en los últimos 3 meses se reemplazaron menos de la mitad. ¿Para qué va a gastar millones una empresa si el Estado no le va a devolver eso con un incremento de tarifa y tampoco le va a exigir que renueve o que mejore el parque automotor? Pensemos un segundo. El costo enorme que tiene este sistema de subsidios indiscriminados. En la ciudad de Buenos Aires hay un sistema de movilidad muy amplio y el subsidio al transporte público representa o termina representando un costo altísimo para el Estado. Son más de 18.000 colectivos y casi 400 líneas en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. A todo esto habría que sumarle los subsidios a los trenes y el boleto del tren cuesta todavía menos que el de colectivo y por ende recibe más subsidio, pero bueno, no nos metamos en eso para no mezclar todo porque en algún momento vamos a hacer algún video hablando de los trenes. Los años en los que la economía crecía, el problema no parecía tan grave, pero cuando el kirchnerismo empezó a subsidiar todo empezaron los problemas. Los subsidios a la energía, al transporte, aerolíneas, el correo, entre otros, se volvieron muy pesados para el presupuesto nacional. Bueno, este sistema ya no puede seguir así. Los subsidios contribuyen a generar un enorme déficit fiscal, que es el déficit fiscal que tiene Argentina, y ese es el principal problema macroeconómico que tenemos como país y una de las causas de la inflación, obviamente. Entendamos esto, el déficit genera inflación porque si tenés déficit necesitas cubrirlo o con deuda o una opción que en el mundo no funciona, pero que en Argentina se hace mucho, que es la emisión monetaria. La emisión monetaria genera inflación y nos trae un montón de problemas que no les voy a explicar porque ustedes lo entienden mejor que yo. El Estado no puede subsidiar todo y mucho menos subsidiar a todos por igual. Hay que reconstruir el sistema de transporte y reordenar la macroeconomía. Antes de seguir con el video, me gustaría que si te gusta el video, por favor le pongas like, que te suscribas, que apretes la campanita, que dejes un comentario. Sirve un montón y suma que lo compartas también para que más gente vea el canal y bueno, sigamos haciendo videos como este. ¿Se podría subsidiar solamente a quienes reciben una transferencia social como un plan Progresar o la tarjeta alimentar o a quienes son jubilados o pensionados que cobran la mínima? Para hacer que el subsidio sea más focalizado. Para eso se podría asociar la tarjeta SUBE a
cada beneficiario de un plan social o de una jubilación. Sería un cambio radical porque se dejaría de subsidiar a las empresas para directamente pasar a subsidiar a las personas que de verdad lo necesitan. Una cosa más, si este sistema funcionó así los últimos 20 años, fue porque hubo connivencia de muchos de los empresarios, o sea, porque mucha gente se benefició de que este sistema funcione así, porque permitía, obviamente, hacer trampa. Bueno, lo mismo pasó con algunos sindicatos que prefirieron mantener el silencio a cambio de algunas concesiones, en vez de verdaderamente cambiar o transformar este sistema o cuestionar lo que estaba pasando. Hay que salir de la comodidad de la asistencia estatal para tener un sistema que piense de verdad en los pasajeros, que piense en cómo mejorar la calidad y el servicio del transporte. Entonces esto tiene que cambiar, hay que pensar un sistema que mejore el transporte de pasajeros, no que esté pensando en la comodidad de la asistencia estatal. El área metropolitana de Buenos Aires tiene un gran sistema de movilidad, centralmente porque todos tenemos cerca un subte, un tren o un colectivo, y eso nos permite movernos por la ciudad. Adentro de los medios de transporte, el más utilizado es el colectivo. ¿Qué tiene que cambiar básicamente con los colectivos para que el sistema mejore? Dos cosas. Uno, el Estado tiene que regular mejor a las empresas para que se realicen las inversiones. Y dos, las empresas tienen que poder competir por precio, por servicio. Los subsidios fueron algo excepcional y fueron una medida correcta en un contexto de crisis, pero terminaron generando más problemas que soluciones. Eso es urgente e imperante que cambie.